Señoras, súcubes del ministerio, de la fruta y de la verdura del tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de mamitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras con señores, las experiencias cercanas a la muerte, así como la propia muerte, la experiencia que nosotros entendemos como muerte, en realidad no son más que el cambio de la conciencia de la persona de un nivel del holograma de la realidad a otro. Sí, porque, señores con señores, hablar de niveles de conciencia es de alguna manera como hablar de las teorías holográmicas sobre el universo. Cuando hablamos de sueños lúcidos, por ejemplo, estamos hablando también de algo parecido a sencillamente estar experimentando nuestra supuesta realidad perceptiva en otros términos de nivel de conciencia. El señor Fred Alan Wolf, que era un señor, un científico, decía que lo que llamamos sueños lúcidos en concreto, son en realidad visitas a realidades paralelas, explicables a través del modelo holográfico, que nos permitiría explorar a fondo esos niveles de conciencia de los que yo siempre estoy hablando. Cuando hablamos de niveles de conciencia, no estamos hablando de magia ni de esoterismo, estamos hablando de física cuántica. Yo muchas veces he insistido sobre el hecho de que las teorías más punteras de la física cuántica, por cuanto puedan ustedes concederles o no una cierta dignidad, puesto que se erigen en estandartes de la ciencia oficial, del oficialismo institucional, ya convinieron en el hecho de que nuestra realidad atómica o subatómica es una realidad eléctrica, es una realidad vibratorial. La materia es una condensación que se efectúa a través de mayores o menores niveles de frecuencia y de vibración. Por lo tanto, el propio pensamiento, que es una unidad vibratoria y eléctrica, es capaz de generar realidad física, material y orgánica en función de su nivel de frecuencia, su nivel de velocidad vibratoria. Quien habla de velocidad vibratoria y de frecuencia está hablando de niveles de conciencia. Bien, señoras y señores, tanto Heisenberg, un físico que fue condenado al ostracismo por su supuesta alineación con el régimen nazi, cosa que es absolutamente falsa. Sencillamente a ese señor le tocó seguir trabajando en su laboratorio mientras los nazis, pues de alguna manera, se apoderaban de las instituciones en aquel país. De la misma manera en que se acusaba a Hergé de ser un nazi porque sencillamente estaba trabajando en la redacción de un diario infantil en Bélgica, Le Petit Vingtième, que tuvo la circunstancia de ser en aquel momento invadido, interrumpido por las fuerzas de ocupación alemanas. Puesto que el señor no era más que un dibujante de cómics, o así lo reputaban los soldados nazis, dijeron, a este no hace falta echarlo ni procesarlo, es solamente un pintamonas. Y cuando acabó la guerra dijeron, puesto que este señor seguía trabajando tan ricamente durante la ocupación nazi, es un nazi. Bien, esto básicamente es lo mismo que hicieron con Heisenberg, que fue el que estipuló ese 50% de la doble naturaleza atómica. En su caso, él habló de los átomos, que vendrían siendo la base, que generan nuestra percepción orgánica de la realidad. En su parte, él definió estos átomos como paquetes sólidos de energía. Y ese otro 50%, que acabaría de explicar la doble naturaleza de nuestra realidad subatómica, vendría corriendo a cuenta del señor Schrödinger, sí, el famoso del gato de Schrödinger, que cuando no lo ves puede estar o puede no estar.
que definió, sin embargo, la naturaleza atómica como ondas vibratorias. ¿Quién de los dos tenían razón? Los dos, porque como suele suceder, señoras y señores, la naturaleza es multifactorial. Multifactorial no tanto en su propia esencia como en nuestra limitada capacidad de percibirla. Somos nosotros los que percibimos de forma absolutamente disgregada y atomizada la realidad. La naturaleza es una, y encaja como un puzzle. La naturaleza trina, la trinidad, la diversidad, que ha trascendido incluso en nuestras propias descripciones místicas como Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dualidad, Trinidad, y multipliquen, y sumen, y resten, y etcétera, etcétera, es un intento agónico de explicar desde nuestra limitación orgánica ese funcionamiento natural, y quien habla de funcionamiento natural habla de funcionamiento divino, que no podemos registrar como un componente holístico, total, unitario, porque no tenemos, no contamos, carecemos de la infraestructura perceptiva para poder percibir la realidad cósmica y universal como una unidad. Y en términos de física cuántica, que se dice que es lo más puntero que hay hoy en día en referencia al origen de la materia, etcétera, etcétera, pues podemos dividir esa realidad, aquello que nosotros interpretamos como realidad, pues en esa doble definición, Heisenberg-Schrödinger, paquetes de átomos, ondas vibratorias. Son dos formas de manifestarse, dos formas que tiene la materia de manifestación, interpretadas de forma también diversa por nuestros limitadísimos medios de percepción sensorial. ¿De qué habla el modelo holográfico? El modelo holográfico procede de la conciencia de que efectivamente en nuestra memoria, nuestros recuerdos o nuestra propia capacidad visual de la realidad no están albergados en puntos específicos del cerebro, de este órgano material que tenemos aquí en la cabecita. Hasta un cierto punto, los biólogos, los fisiólogos, los neurólogos tendían a interpretar nuestra capacidad de memoria y de registro como puntos neurálgicos específicos dentro de nuestro sistema nervioso que albergaban los recuerdos. Bien, diversos experimentos llevaron a entender que esa pantomnesia, por pantomnesia entendemos la capacidad que tiene el sistema nervioso de recordar absolutamente todo que ha sido registrado a través de sus órganos sensoriales y que no se olvida nada. Hasta el último de vuestros cabellos están contados, nada se olvida, pero sí, a veces nos resulta imposible encontrar, hallar la clave para poder acceder a determinados recuerdos. Eso es la amnesia. La amnesia es nuestra incapacidad de recordar, no nuestra falta de memoria, porque en el disco duro está todo registrado. A veces hay determinadas memorias que por distintos motivos, muchas veces incluso generados por nuestra propia autocensura, hay determinadas informaciones a las que no podemos acceder, pero no porque no existan en nuestro disco duro, sino porque no hallamos el camino, el laberíntico camino para poder acceder a ellas. Bien, cuando se tuvo claro que la memoria y el recuerdo, e incluso la capacidad visual, la memoria visual, fotográfica, no responden a puntos específicos del sistema nervioso, sino que empapan, trascienden a todo este mecanismo nervioso. Es decir, que cuando estaban cercenando y mutilando a ratas y gatos, horribles experimentos, señoras y señores, porciones de su sistema nervioso para ver hasta qué punto olvidaban o determinadas memorias o experiencias venían siendo destruidas, los investigadores hallaron que por más que deterioraran voluntariamente diversas áreas del sistema nervioso, los recuerdos permanecían. ¿Eso qué significa? Significa que la memoria incluso espiritual,
cósmica no reside en puntos determinados de un órgano material y efímero como es el cerebro, esta masa gelatinosa y viscosa que tenemos encerrada en la bóveda craneal, sino que responde a un sistema que va más allá de zonas centralizadas y localizadas de una estructura nerviosa. La hipótesis del alma, una vez más, vuelve a dominar las constataciones más punteras, biológicas, fisiológicas, neurológicas, etcétera, etcétera. Bien, esto tendría mucho que ver también con la plasticidad neuronal. Cuando usted sufre algún accidente o deteriora su sistema nervioso a base del uso de drogas, etcétera, etcétera, el sistema nervioso se reestructura. Muchas neuronas son destruidas, pero las supervivientes se reconstruyen, se reestructuran para poder establecer una vez más los puentes que han sido rotos en base a la destrucción neuronal que usted se ha podido ejecutar porque es un alcohólico, un cocainómano o porque ha tenido un accidente de tráfico y se ha jodido gran parte de su sistema. La plasticidad del sistema nervioso es alucinante. Las neuronas vuelven a generar una red que permita que todos aquellos recuerdos que forman parte de sus experiencias vuelvan a ser accesibles a su memoria. Es decir, el alma no tiene nada que ver con recuerdos, ni con memorias, ni con aprendizajes, sino que es una estructura metafísica, que se expresa en estos términos físicos, puesto que ahora mismo está encerrada en una estructura física, pero que no está limitada ni mucho menos a ella. El cuerpo es un apéndice del alma, no el alma un apéndice del cuerpo, como el positivismo y el materialismo ha intentado establecer, no sin intereses muy particulares de corte masónico, para poder anular la espiritualidad y la divinidad del ser humano y poder ir implementando todo aquello que hoy en día se llama transhumanismo, mente colmena, etcétera, etcétera, que es en lo que nos estamos hallando ahora mismo, en un hackeo civilizatorio y cultural por parte de personajes que no son sencillamente empresarios que están interesados en generar nichos de mercado. No, hay un componente esotérico e ideológico detrás de esto. Ya les hablé de ello en otros vídeos. Según el doctor Bernie Siegel, cirujano de Yale, la gente es adicta a sus creencias. Es decir, una vez que usted genera un mecanismo y un circuito de creencias que generan pensamientos y formas de entender una realidad, es muy difícil que usted salga de ahí. Es como si usted está quejado de una naturaleza adictiva. Cuando usted se alcoholiza o se engancha a algún tipo de droga, es muy difícil sacarle de ese esquema. Hay que reestructurar todo su organismo, pero no solamente desde un punto de vista fisiológico, también desde un punto de vista cognitivo, mental. Hay personas que se comportan como los adictos cuando intentas cambiar sus creencias. Esto lo estamos viendo hoy en día, señoras con señores, todos aquellos señores que han caído de pies juntillas en fraudes sanitarios, fraudes climáticos, fraudes bélicos, fraudes energéticos, etcétera, etcétera. Es inútil. Usted podrá presentarles todo tipo de pruebas, incluso institucionales, esas instituciones en las que ellos delegan la dignidad de su propia realidad, y ellos no cambiarán de opinión. Porque la programación mental a la que han sido sometidos, esa disonancia cognitiva, inducida por parte de los medios de comunicación, agendadamente por los poderes fácticos, han generado un circuito de creencias que usted no lo va a manipular, ni lo va a poder cambiar, ni tan siquiera presentando realidades efectivas que ponen en tela de juicio esas autoridades a las que esos individuos neurolépticos, hipnotizados, delegan su percepción de la realidad y su confianza. Bien, señoras con señores, cuando hablamos de universo holográfico, hablamos de esos experimentos en los cuales se llegó a la conclusión de que no existe ningún punto específico que mantenga los recuerdos y las memorias. Que el hecho de que estimulando determinadas partes del sistema nervioso puedan aflorar determinados recuerdos o experiencias pasadas, hablando de pasado,
como un término absolutamente alucinatorio, porque podríamos hablar de experiencias futuras también, no significa que deteriorando esas zonas en las que supuestamente hemos localizado la efusión de determinados recuerdos, esos recuerdos desaparezcan. Porque el sistema nervioso es una herramienta plástica que responde a unas directrices que no son materiales. No es la materia la que genera la espiritualidad, sino que es la espiritualidad la que genera la materia. El propio William Blake, recuerdo ese poeta maldito que hablaba del matrimonio del cielo y el infierno, hablaba del cuerpo y de la fisicidad como una metástasis del espíritu. Este cuerpo es una solidificación material, un instrumento de expresión y percepción espiritual efímero, por supuesto. No contendrá por los siglos de los siglos esa materia cósmica y espiritual que lo hace funcionar, que insufla su vida. Esa materia es libre, indefectible, infinita, indestructible, pero este cuerpo, este instrumento, es una metástasis solidificada, calcificada del espíritu que sirve para registrar frecuencias en un nivel de conciencia que es puramente orgánico. No sé si me estoy explicando. Para la mayoría de nosotros es obvio que el sentimiento de amor o de enfado, sensación de hambre, etcétera, etcétera, que es una cosa muy física, son realidades internas. Internas. Son sentimientos que sentimos de puertas para adentro. Tengo hambre, estoy enamorado, estoy cabreado. Y que el sonido de una orquesta tocando, o del calor del sol, o el olor del pan que se cuece en una panadería, son experiencias externas que nosotros registramos con los mismos patrones de percepción con que registramos nuestra propia interioridad. Ahora bien, lo que no está tan claro es cómo nos permite el cerebro distinguir entre lo que reputamos experiencias internas y experiencias externas. Por ejemplo, cuando miramos a una persona, su imagen está realmente sobre la superficie de nuestra retina. Y no obstante, no la percibimos como si la tuviéramos en la retina. La vemos como si estuviera delante nuestro, como si fuera una entidad real que existe más allá de nuestra propia entidad. Un mundo exterior que reputamos como una realidad sólida que nos trasciende. Ese es el gran error, señoras y señores. No existe ningún número exterior ni ninguna realidad sólida que nos trascienda que no pase por nuestra propia percepción. De esto han hablado ya no solamente todos los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, sino también los teósofos. Steiner en su filosofía de la libertad, Gurdjieff en su cuarto camino en la búsqueda del ser, Blavatsky en su doctrina secreta, etcétera, etcétera, etcétera. Platón, salto a Aristóteles, Platón, Pitágoras, Hermes Trismegisto. Vemos esa realidad como si estuviera en el mundo ahí afuera, de manera similar cuando nos damos un golpe en el dedo gordo del pie, por ejemplo, o pisamos una pieza de Lego, sentimos un dolor en el pie, en la planta del pie. Sin embargo, ese dolor no está en la planta del pie. Es un proceso neurofisiológico que tiene lugar en alguna parte del cerebro. Emite esa sensación de dolor que geográficamente nos hace individuar, posicionar de forma geográfica en un miembro de nuestra carcasa, nuestra metástasis solidificada espiritual, ese dolor, en este caso el pie. En este caso el pie. Nosotros cometemos el error de identificar nuestra individualidad o nuestra identidad con esta carcasa, esta cristalización espiritual. Y yo soy Miguel Villalba, que tiene esta napia, que mide 1,70 m, etcétera, etcétera. Pero cuando algo me duele, me está doliendo una parte de un cuerpo material y esa sensación de dolor ni tan siquiera responde a esa parte geográfica de mi cuerpo, sino a una sensación proyectada por mi sistema nervioso.
Y yo jamás diría que soy esa mano que me duele o ese pie que me duele. Yo diría, me duele la mano y el pie, como Miguel Villalba, me duele mi cuerpo. Me identifico directamente con ese cuerpo. Y ese es un gran error perceptivo en este nivel de conciencia reduccionista y positivista. ¿Cómo puede el cerebro tomar los numerosos procesos neurofisiológicos que manifiesta como nuestra experiencia, que son procesos internos todos ellos, y hacernos creer engañosamente que algunos son internos y otros están situados más allá de los confines de nuestro cerebro? Cuando hablamos del amor, ¿qué metafísico es? Mucho más metafísico que pisar una pieza de Lego. Crear la ilusión de que las cosas están situadas donde no lo están es precisamente la característica del principio, del proceso y de la trama holográmica de este universo, que es un absoluto trampantojo, señoras con señores. Puesto que, a pesar de lo que nos dicen los sentidos, ningún instrumento recogerá la presencia de energía o de alguna sustancia normal en el lugar en donde el holograma está flotando aparentemente. Esto se debe a que el holograma es una imagen virtual. Una imagen que parece estar donde no está y no tiene más extensión en el espacio que la imagen tridimensional que vemos de nosotros mismos cuando nos miramos en un espejo. ¿Verdad que cuando vemos nuestro reflejo en el espejo no ponemos en duda que eso no es más que un reflejo? En esa superficie lisa de vidrio que refleja, que devuelve una imagen física, viene, todo aquello que nosotros vemos no tiene mayor consistencia que ese reflejo en el espejo. Sin embargo, nosotros hemos aceptado que el reflejo en el espejo no es más que un reflejo. Pero seguimos sin aceptar que todo aquello que vemos y todo aquello que percibimos a través de los 5 sentidos no deja de tener ni más ni menos la misma consistencia que ese reflejo en el espejo. Esa es la teoría del holograma. ¿Por qué cuando los científicos percibieron que incluso mermando o mutilando quirúrgicamente partes del cerebro, éste continuaba recordando lo que había experimentado? Porque en la técnica del holograma, el holograma es el cruce de dos láseres, de reflejos cruzados, de zonas de interferencia de luces de láser que proyectan una imagen sobre la cual estos láseres han sido proyectados. Y esto genera una fotografía holográmica. Bien, si usted coge esa fotografía holográmica que representa en 3 dimensiones una imagen, por ejemplo una manzana, y la divide y la destruye y la atomiza como si fuera un cristal y la convierte en varios cristalitos del espejo, cada uno de esos pedazos de cristal sigue proyectando la imagen tridimensional de esa manzana. Esto es como el ADN, ¿no? Con un segmento del ADN se puede reproducir toda la información genética que puede reproducir un clon de usted mismo, incluso a través de un cabello. Así funciona el holograma, y así funciona el cerebro, y así funciona el recuerdo. Cuando nosotros tenemos problemas para acceder a determinadas memorias, no es porque esas memorias hayan desaparecido por el paso del tiempo o por algún tipo de deterioro nervioso, sino porque la luz, el láser que proyecta ese holograma que representa esa memoria, se está proyectando en un ángulo incorrecto y por ello no podemos acceder a esa información concreta, pero esa información está allí. Solamente espera que el foco de luz se oriente de forma correcta para poder iluminar en concreto esa presencia mnemónica, ese recuerdo. En resumen, se demostró que los seres humanos parecen tener capacidad de experimentar sensaciones en puntos del espacio en los que no tienen receptor sensorial alguno. Piensen ustedes, por ejemplo, en el fenómeno del miembro fantasma, todos aquellos que han sido mutilados y que siguen percibiendo estímulos sensoriales en miembros de su cuerpo que ya han sido cercenados. Mancos con su muñón que juran y perjuran seguir sintiendo la extremidad de su mano cuando esa mano ya no existe. Porque lo que sí existe
es la percepción holográfica y mnemónica de esa mano, y su perfección sensorial y su recuerdo continúa en la memoria holográfica y holográmica. Y por ello, sensorialmente, puesto que nuestro cerebro responde al principio del holograma, sigue percibiendo sensorialmente esa mano, aun cuando ha sido amputada y mutilada. Y como la frecuencia es una medida del número de oscilaciones que experimenta una onda por segundo, hablando de la realidad de forma vibratoria, la vibración y la velocidad y la frecuencia de las ondas de Schrödinger son las que marcan la condensación de la materia, el cerebro estaría funcionando como un holograma. Evidentemente, nuestra forma de interpretar la realidad en términos subatómicos está representada, mucho más de acorde con nuestra ciencia tradicional, en la imagen del paquete de partículas atómicas de Heisenberg, uno de los aspectos de la manifestación de los átomos. Pero ese otro aspecto, más etéreo, vibratorio, de altas o bajas frecuencias vibracionales, de Schrödinger, es otra manera de manifestar la realidad. Por eso, en el universo holográfico, lo que se dice es que todo aquello que usted no está percibiendo a través de sus 5 sentidos en un momento determinado, no existe. Yo ahora tengo esta armónica delante de mis ojos. Esta armónica estoy percibiéndola a través de una proyección atómica particular. Estoy proyectando a través de determinadas condiciones de luz este cuerpo ilusoriamente tridimensional, y esto existe en mi realidad como una armónica. Existe porque estoy proyectando, como los láseres holográmicos, mi percepción sobre este cuerpo ilusoriamente tridimensional. En el momento en que yo giro mi vista y dejo de orientar mi visión hacia este objeto tridimensional, este objeto tridimensional es el gato de Schrödinger. No existe en términos atómicos particulares. Sigue existiendo en términos vibratorios de ondas vibratorias schrödingerianas. La realidad de Schrödinger, vibracional, onda vibracional, pero deja de existir en la realidad de paquetes de átomos de Heisenberg. ¿Qué es verdad, la onda o el paquete atómico? Ambas son dos manifestaciones de la realidad complementarias, pero para mí, desde un punto de vista atómico, esa armónica no existe, está fuera de mi campo visual. Ahora vuelve a existir, porque estoy enfocando atómicamente, particularmente, una energía que se manifiesta, se solidifica en esta forma tridimensional. Ahora vuelve a no existir. A nivel vibracional, continúa allí, potencialmente continúa allí, como podría estar potencialmente representando no ya una armónica, sino un ornitorrinco o Jennifer Lawrence. Pero esa energía continúa allí. Ahora, atómicamente, estoy manifestándola y sintetizándola en una armónica. No sé si lo que les estoy diciendo tiene sentido para ustedes. Pero básicamente este vendría siendo el principio holográmico de la realidad. El oído, por ejemplo, es un analizador de frecuencias. ¿Cuántos ancianos pierden la capacidad de registrar determinados niveles de sonido, no porque se hayan quedado sordos, sino porque hay determinadas frecuencias de sonido que han dejado de formar parte de su rango perceptivo? De la misma manera en que los perros y los gatos perciben ondas hertzianas y ondas también cromáticas y visuales que nosotros no podemos percibir porque tienen un rango mayor de percepción. Bien, señoras con señores, todo aquello que pensamos que existe podría no existir, siquiera, o al menos no existir de la manera en que creemos que existe. Los místicos solían decir que han estado jugando durante siglos y siglos
a una realidad ilusoria, lo que llamaban los Vedas la Maya, la ilusión, y que ahí fuera no hay sino una inmensa sinfonía plagada de formas de ondas y de partículas atómicas, y según como usted perciba la realidad, va a ver o dejar de ver según qué cosas, y una serie de dominios de frecuencias que se transforman en diferentes manifestaciones y hacen que el mundo aparezca tal y como lo conocemos a través de nuestros sentidos. Pero esas combinaciones concretas que hacen que veamos el mundo como lo vemos no son más que eso, determinadas combinaciones, principios de interferencia frecuencial, como en un holograma, que hace que en un momento determinado percibamos las cosas de una determinada manera. Por eso, esta armónica que yo veo, desde un punto de vista de paquete atómico, protones, neutrones, electrones, bajo vibratoriales, bajo condensatorios que generan una materia tridimensional, no es la misma armónica que están viendo ustedes y no será nunca la misma. Porque su forma de percibir la realidad protónicamente, a nivel de paquete de átomos, o vibracionalmente, a nivel de ondas vibratorias, siempre será diversa. Porque ustedes y yo también somos una variante infinitesimal de diferentes formas de percibir la realidad. Por ello, señoras y señores, podemos concluir efectivamente que este universo no es más que un holograma. No es más que un holograma. ¿Quiere usted interpretarlo como un timo? No, no es un timo. Quizás, miren, un hilo. ¿Ven ustedes un hilo? Quizás este universo solo es una transitoria frivolité.